El Conservatorio Superior de Música de Aragón se ha vestido de gala este miércoles para celebrar el estreno de la película Everest, Último 8000. Bueno, la película del Everest Último 8000 es una película importante porque no solo es la narración de lo que fue la ascensión al Everest, sino también el cierre de un proyecto, el proyecto de los 14 8000, ¿no? El cierre de un proyecto largo, difícil y que hemos querido también repasar con sus luces y sus sombras, sus buenos momentos y sus malos momentos. Entonces, para mí, pues es el lugar y creo que el escenario propio para, primero, agradecer a todas las personas, entidades y organismos que han estado apoyando este proyecto y, sobre todo, pues para hacer un punto y seguido, no un punto y final, ¿no? Sino intentar involucrar e ilusionar de nuevo a todas estas personas y, en general, ¿no? A todos los seguidores para que podamos seguir adelante. Han pasado más de 18 años desde su primera expedición y desde entonces no ha cesado hasta lograr su sueño, conquistar las 14 cumbres más altas del mundo. El secreto de su éxito ha sido su carácter, la tenacidad y persistencia que le acompañan siempre. Siempre vienen cosas. Ahora un proyecto súper interesante que a mí me atrae mucho es el de las 7 cumbres de cada continente, o simplemente el intentar pues, esas montañas vírgenes que intentamos en Kazajistán hace ya un par de años, o un 8000 en invierno, o un 8000 nueva ruta. O sea, hay tantas cosas, pero lo importante yo creo que es seguir con la ilusión, seguir con las ganas y que bueno, y un poco felicitarnos todos, ¿no? Que creo que es el objetivo principal, es decir, con esfuerzo, con apoyo, con entusiasmo, las cosas salen adelante. Toda esta firmeza ha valido al montañero para posicionarse como coach y para transmitir a sus oyentes la verdadera importancia de perseguir un sueño.